La solidaridad social y la justicia distributiva en la asignación de los órganos, tejidos y células también es importante. Esto significa que tiene que haber un orden, una lista de espera, tiene que haber sistemas de orden y prioridades, tiene que haber, y esto es muy importante, la ley nos habla de la extrapatrimonialidad del cuerpo humano, de sus órganos, de sus tejidos y las células. Esto tiene que ver un poco también con el principio de la gratuidad integral o la atención integral en el procedimiento de extracción y de implantación. También el principio de la voluntariedad, que lo mencionamos, del altruismo en la donación de órganos. Esto significa que, esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la ley de trasplante de órganos, que básicamente se establece un sistema de dar sin recibir nada a cambio. Es decir, que el altruismo implica esto, dar un órgano perfectamente sano a otra persona que lo necesita, como o sea, sin necesidad de que sea retribuido de ninguna manera, más allá de la gratitud, ¿verdad? Por eso está terminantemente prohibido la obtención o el ofrecimiento de algún beneficio en el caso del otorgamiento. Y vamos a ver que la ley establece determinadas personas a las cuales se puede donar un órgano. Es que no se le puede otorgar a ninguno, no se le puede donar a cualquier persona que uno quiera, sino que esto implica que no existe el derecho al heroísmo. No puedo ofrecer un órgano a aquella persona que lo necesite porque en mi escala de valores yo creo que necesita más una persona que otra. ¿No? Para esto, una de las funciones principales las establece el Instituto Nacional Central, único coordinador de evaluación e implantes, que es el INCUCAI, que va a ser quien va a establecer el orden de prioridades para entregarle uno o más órganos a determinada persona. Cuando hablamos de los derechos de las personas trasplantadas, vamos a ver que las personas tienen derecho a la privacidad, tienen derecho a la confidencialidad, tienen derecho a la reserva, a la intimidad de los datos. La ley menciona varios derechos. Derecho a la información, es decir, la persona, tanto el dador como el receptor tienen derecho a que se les entregue toda la documentación necesaria a los fines de saber a qué se va a exponer una persona que va a donar un órgano, cuáles son los posibles sufrimientos del posoperatorio, cómo puede afectar posiblemente en la extensión de su vida, en su probabilidad de vida. Tiene que tener las molestias que esto le puede llegar a provocar, y a la persona del receptor, por supuesto, cuáles son las probabilidades de éxito, cuáles son los cuidados, cómo tiene que ser desde la internación hasta la continuidad del postoperatorio. Tiene que tener toda la información absolutamente detallado. Tiene también derecho a la cobertura integral, gratuita, tanto del dador como del receptor. Esto es decir que la operación de trasplante de órganos es absolutamente gratuita, y esto tiene que estar garantizado por las obras sociales, tanto las obras sociales del Estado, las públicas, como las particulares. Y en el caso de que una persona no tenga algún tipo de obra social, el que se tiene que hacer cargo de todos los gastos de este tipo de operaciones es el Estado. De manera que bueno, esto es absolutamente gratuito y nadie puede lucrar al respecto. La ley también nos habla de los profesionales, de los servicios y los establecimientos asistenciales, nos habla de los equipos especializados. Esto lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan leer de la ley, pero en general todo el equipo que se desempeña desde la extracción hasta la implantación del órgano en un cuerpo, son todos responsables solidariamente de que esto así continúe. ¿Estamos? Bien. El artículo 17 y 18 nos habla de
el derecho a la información médica de los donantes y los receptores. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo venimos mencionando, que como un derecho que tienen tanto los pacientes que donan como los que reciben los órganos, tienen el derecho a tener toda la información, dijimos. Pero, por supuesto que la información se la tienen que proveer a una persona cuando es mayor de 18 años y además es capaz. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona que va a recibir el órgano o está donando un órgano es una persona con algún tipo de restricción a la capacidad o necesita del auxilio de un representante o de algún apoyo? Bueno, la información se la tiene que dar a esa persona en presencia de los representantes legales, de los padres, de los tutores, o en el caso de que sea una persona a la cual se le haya restringido su capacidad, a cualquier persona que esté esté realizando o ejerciendo el sistema de apoyo de esta persona. Por supuesto que el consentimiento informado que tengan que firmar va a estar a cargo de la persona cuando sea capaz y mayor de 18 años, y si no, a cargo de todas estas personas que la ley autoriza a acompañar a las personas que se denominan menores o incapaces o que tengan restringida su capacidad. Nos vamos de lleno a los actos de disposición de órganos, tejidos y células en personas, o sea, provenientes de personas vivas, ¿no? Yo les comentaba al principio de la clase que el trasplante de órganos se puede realizar entre dos personas vivas o desde una persona declarada fallecida a una persona viva. El objetivo del trasplante es exactamente el mismo. Lo que va a variar es las condiciones que tiene que tener, que puede tener la persona estando en vida o una persona que haya dejado una disposición de última voluntad con la finalidad de donar un órgano. El artículo 21 nos habla de la condición habilitante, ¿no? Es decir, que la extracción de órganos se permite entre personas vivas. La extracción de órganos se permite en toda aquella persona con las limitaciones del artículo 22. Es decir, el artículo 22 nos dice que toda persona mayor de 18 años, capaz, puede donar un órgano en vida, pero solamente con las limitaciones del artículo 22. Es decir, esto se los comenté cuando les dije que nosotros, si queremos donar un órgano, no se lo podemos dar a cualquier persona. Tenemos que estar a las limitaciones que establece la ley. Y la ley dice que solamente se pueden donar órganos en vida a un pariente consanguíneo sin límite de grados, en forma ascendiente o descendiente o colaterales, o parientes por adopción solamente hasta el 4º grado. Asimismo, se puede realizar una donación en vida a una persona cuando se encuentran casadas, al o la cónyuge, y al o la conviviente también es una incorporación que en el año 2018 trajo la 27447. Por supuesto que la convivencia tiene que estar con todas las de la ley, debidamente registrada, y tener el plazo de 1 año para que sea válida la inscripción de la convivencia. En la ley anterior, en la 24193, se establecía que un mínimo para la convivencia, un mínimo de 3 años, y en el caso de que tuvieran hijos, 2 años para poder donar los órganos al conviviente. Sin embargo, la ley 27447, bueno, lo adaptó al Código Civil y Comercial del año 2015 y estableció las uniones convivenciales con el término de 1 año con la finalidad de donar al conviviente o a la conviviente un órgano, ¿sí? Hay un caso en el artículo 23 que establece la ley que se denominan donaciones cruzadas. Cuando una pareja de dador y receptor no son compatibles entre ellos, pero existe otra pareja que, si bien no son compatibles entre ellos,
pueden ser compatibles en forma cruzada. Y esto es así. Una pareja que no son compatibles entre ellos le puede donar a otra pareja que tampoco son compatibles entre ellos riñones. Solamente esta donación cruzada está dada para riñones. Cuando el donante de una de las parejas no es compatible con el pariente del artículo 22, pero es compatible con el receptor de la otra pareja, que también tiene que tener esta limitación del artículo 22, y a su vez el donante de la pareja, de la otra pareja, es compatible con el receptor de la otra pareja, solamente así la ley permite la donación de órganos entre personas que no son de la vinculación parental del artículo 22. Esto es, sí o sí, dador y receptor son en forma cruzadas compatibles. Si uno es compatible con otro receptor y el dador de la otra pareja no es compatible con el receptor de la otra pareja, no se permite la donación cruzada. ¿Estamos? Lean bien este artículo 23. Asimismo, la ley nos habla que la donación de órganos se puede realizar una vez recibido la información en forma total y cuando haya transcurrido 24 horas. Es decir, que no se puede realizar con anterioridad al término, de 48 horas de haberse recibido la información. No se puede realizar la extracción ni la implantación de los órganos. ¿Estamos? Y durante todo ese periodo y hasta incluso antes de la realización de la operación, la persona que vaya a donar el órgano se puede retractar. ¿Estamos? Sin ningún tipo de responsabilidad civil, ni que lo vayan a hacer cargo por los gastos de todas las preparaciones que llevó preparar a una persona. Bien. Vamos de lleno a los actos de disposición de órganos y tejidos a los fines de la donación. Esto es cuando se puede realizar una donación de órgano o por acto de disposición, es decir, para luego de fallecida una persona. Todo lo que vimos anteriormente es para personas, o sea, cuando se realizan los trasplantes de órganos entre personas vivas. El segundo caso de trasplante de órganos, ya les comenté, entre una persona fallecida y una persona con vida para tratar que mejorar la vida de esta persona, ¿no? Trasplantada. En primer lugar, la ley establece que existen lugares establecidos para manifestar la voluntad de si una persona quiere donar o no quiere donar un órgano. Porque en realidad una persona puede manifestarse en forma positiva o negativa para donar un órgano. ¿En qué lugar se puede hacer esto? Ante el Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación de implantes, el INCUCAI, en el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, en el Registro Civil, en los lugares asistenciales en las instituciones sanitarias debidamente habilitadas y a través del correo argentino. ¿Por qué son tan importantes estos lugares? Porque estos son lugares que van obligatoriamente a investigar los médicos que van a solicitar la extracción de un órgano o investigar si una persona es donante o no al momento en que se produzca el fallecimiento de una persona. Toda vez que fallezca una persona, el médico tratante tiene que poner en funcionamiento el protocolo para saber si una persona ha donado o no ha donado un órgano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta ley 27447, lo que cambió, el paradigma que cambió, es que ahora, en principio, se presupone, o la ley presupone, que todos somos donantes después de la muerte. Después de declarar el fallecimiento de una persona, todos vamos a tener la posibilidad de ser donantes. Esto es lo maravilloso de esta ley. Esto es lo importante de esta ley y por eso es tan
ha tenido tanto auge y tanto éxito en el año 2018 y 2019 con la finalidad de bajar las listas de espera, de todas aquellas personas que están esperando un órgano. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 33 establece que toda persona mayor de 18 años y capaz que no se manifieste en forma negativa a la donación de órganos va a ser, se presupone que es donante de órganos. Es decir, ¿cómo es esto? En la ley 24.193 nadie era donante si no se manifestaba en forma positiva. Es decir, quiero ser donante en muerte, se decía eso. Hoy todos somos posibles donantes, salvo que mi manifestación sea no quiero donar los órganos. ¿Estamos? Porque con esto se establece en el artículo 33 que si no se dejó constancia expresa de la oposición a que después de la muerte se realice la extracción de los órganos tejidos, todos somos donantes. ¿Está claro? Para esto tenemos que tener mayor de 18 años, ser mayor de 18 años y capaces, es decir, que no haya ningún tipo de restricción con respecto a nuestra capacidad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores de 18 años, en principio, la ley establece que no tienen capacidad para donar los órganos. Esto hay que, en realidad, lo tenemos que concordar con el artículo 16 del Código Civil y Comercial, que establece que a los fines de los tratamientos invasivos y al respecto del cuidado del propio cuerpo, los mayores de 16 años van a ser tratados como adultos. Sin embargo, para la donación de órganos, si bien nada se dice, si el legislador hubiera querido poner que la donación de órganos se permita para menores de 18 años de edad, pero para mayores de 16 lo hubiera puesto específicamente. Yo creo que esto no es contrario al espíritu de la ley, porque cuando el artículo 16 del Código Civil y Comercial habla del cuidado del propio cuerpo y lo contraponemos a la donación de órganos, estamos hablando de una manifestación de voluntad que es para después de la muerte. Incluso para las donaciones en vida, una persona de 16 años, la ley no lo permite o no lo permitiría porque no se está cuidando el propio cuerpo. De hecho, se está mutilando un órgano vivo, un órgano completamente sano que puede afectar la vida de una persona. Y la ley presume que esto, o entiende que esto no implica el cuidado del propio cuerpo, sino la afectación del cuerpo con la finalidad altruista de beneficiar o mejorar la vida de otra persona. Pero en el caso de que fallezca una persona menor de edad y se tenga que trasplantar a una persona menor de edad, el que va a decidir o los que van a decidir con respecto a estos menores de edad van a ser los progenitores. Mamá, mamá, papá, papá o mamá, papá. ¿Está claro? En ese orden, en cualquiera de esos órdenes, respetando el binomio, o, dice la ley, el progenitor que se encuentre presente en el momento en que se le tenga que dar la opción, o, por supuesto, los representantes legales, ya sean los tutores. ¿Estamos? De manera que sí se va a respetar la voluntad de los representantes legales cuando sea una persona menor de edad la que haya fallecido y se tenga que disponer. ¿Qué pasa en el caso de que no haya o no se encuentre a ninguna de las personas en el tiempo que establece la ley? ¿A quién se consulta cuando no se encuentra ninguno de los representantes legales? Bueno, en ese momento se va a solicitar el dictamen del defensor de menores e incapaces, que va a ser en definitiva quien va a dar el visto bueno o no, o sea, donar o no donar los órganos de la persona menor de edad fallecida. Hay un supuesto que establece la ley en el caso de muerte violenta. Esto ya para personas mayores, ¿verdad? De edad. En el caso de muerte violenta, el que va a decidir
si se dona o no se dona un órgano, será el juez penal que entiende la causa, porque previamente el juez tiene que solicitar la verificación al médico forense para que se manifieste en el caso de que la extracción de órganos no afecte el examen autopsiano. De manera que una vez que tenga el informe del forense, dará la orden o no de donar los órganos de la persona fallecida. El artículo 36 nos habla de cuándo se debe realizar, cuándo se puede certificar la muerte de una persona, es decir, cuándo el médico puede certificar la muerte de una persona. Esto ya estaba establecido en la 26.066 y en la 24.193 en el artículo 23. Y se establecía que, y esto se mantiene, además hay un protocolo para los médicos para declarar la muerte o el fallecimiento de una persona, pero este fallecimiento es la declaración de un fallecimiento o muerte clínica con la finalidad de realizar la extracción. Es decir, que se tienen que respetar o se tienen que cumplir los requisitos que ahora se los voy a leer de forma ininterrumpida por el término de 6 horas, con la finalidad de que se declare fallecimiento para después utilizar el cuerpo de una persona para destinarlo a la extracción de los órganos y su consecuente implantación en otro cuerpo. El artículo 23, se los leo, dice que deberán persistir ininterrumpidamente por 6 horas cuando se constaten los siguientes requisitos, ¿no? Ausencia irreversible de la respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia, ausencia de respiración espontánea, es decir, que no se utilicen los mecanismos de respiración mecánica, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas no reactivas, y la inactividad encefálica corroborada por los medios técnicos y los instrumentos adecuados, dependiendo de las diversas situaciones clínicas. Todos estos requisitos se tienen que dar por el término de 6 horas en forma ininterrumpida. ¿Estamos? Bien, la certificación de este fallecimiento tiene que ser suscrita siempre por 2 médicos, por lo menos uno de ellos tiene que ser neurólogo o neurocirujano, y por supuesto la persona que declaró el fallecimiento no podría ser después la persona o el médico que intervenga en la implantación del órgano en el cuerpo de la persona con vida. Bien, la ley también nos habla un poco de la restauración estética del cadáver. Por supuesto, siempre luego de realizar la extracción de los órganos en el cuerpo de la persona fallecida, la ley obliga a restaurar el cuerpo de la persona fallecida y restaurarlo estéticamente sin ningún tipo de cargo para los derechohabientes o los sucesores del fallecido. Siempre hay que darle al cuerpo humano un trato digno, un trato respetuoso. Estamos hablando del cuerpo, del cadáver de una persona que en vida tuvo familiares, es decir, que esto tiene que ver un poco con el último punto de la bolilla, que es la naturaleza jurídica del cadáver, ¿verdad? Si es una cosa o no es una cosa, si le damos el carácter de patrimonial o extrapatrimonial. Al principio, cuando hablábamos de los principios de la ley, hablábamos de la extrapatrimonialidad del cuerpo humano, tanto en vida como luego de fallecido. Pero por supuesto que la bolilla número 11 nos habla del cadáver y la naturaleza jurídica. El artículo 60 del Código Civil y Comercial nos habla de la disposición del cuerpo humano después de haber fallecido. Y nos habla también de la extrapatrimonialidad. Les leo el artículo 60, que dice así: del artículo 61, que nos habla de las exequias. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancia de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos
o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Cuando hablamos de la disposición del cuerpo humano, en ningún momento aparece que una persona pueda llegar a vender o darle un precio al valor del cuerpo humano luego de su muerte para beneficiar a algún pariente. Pues no, eso está terminantemente prohibido por la extrapatrimonialidad que tiene. Es decir, el cuerpo humano y el cadáver propiamente dicho, que es el cuerpo de una persona que ha dejado de existir, estuvo siempre tutelado por la religión, por los usos y costumbres, y por supuesto por el derecho positivo. Es decir que el Estado tiene la injerencia en el cuidado en tomar las precauciones de manifestarse con respecto a la extrapatrimonialidad del cuerpo humano y del cadáver, con la finalidad de que no exista un tráfico de órganos y darle la posibilidad de que se pueda de alguna manera negociar con el cuerpo humano. Sí, el cadáver puede ser objeto de relaciones jurídicas, pero de tipo determinadas específicamente, como por ejemplo lo establecía el artículo 61, cuando se puede disponer que fallecida una persona, se pueda disponer del propio cuerpo con los fines científicos o didácticos, por ejemplo, pero nunca recibir un dinero o algún tipo de beneficio patrimonial a cambio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque este es el espíritu que ha tenido siempre, desde la primera ley hasta la ley Justina, de disponer el cuerpo humano siempre y cuando no sea con beneficios patrimoniales. ¿Estamos? Van a ver que la ley continúa con algunas penalidades, por supuesto, en el caso de que estas cuestiones no se cumplan o se incumpla. Se puede de alguna manera tener los médicos o los centros asistenciales o las personas involucradas en esto pueden tener delitos penales. Es decir, que en esta ley también existen delitos penales que no están en el Código Penal de la Nación, pero bueno, se tienen penas de reclusión y prisión. Por supuesto también de tipo administrativas, como sacar la matrícula o sacar la posibilidad de ejercicio de la profesión a un médico o la clausura incluso de los centros asistenciales que lleven adelante violaciones de esta normativa. Esto sería un pantallazo de la ley de trasplantes de órganos y el cadáver, por supuesto. De manera que saben que me pueden mandar un mail ahí se los dejo, se los menciono para que lo anoten, pabloferbus@yahoo.com.ar, pabloferbus con B larga US @yahoo.com.ar, y me pueden mandar algún tipo de pregunta o lo que necesiten en base a bibliografía o la normativa necesaria para por supuesto leer esta o cualquier otra bolilla. De manera que les dejo un saludo y hasta la próxima.